Muy buenos días. Comenzamos con nuestro ciclo de desayunos de esta semana. Hoy el tema que nos convoca es el relacionado con la educación. En estos días ha estado en debate la suspensión de las evaluaciones internacionales, se ha puesto en discusión sobre si hay que calificar la promoción automática de los alumnos. Realmente un tema que nos ha convocado muchas veces en este año es el de la educación, y sin embargo no hemos podido seguir el ritmo de estas noticias preocupantes que surgen a cada rato. Y para ello hemos convocado a Teresita González Ascuaga y a Milagros Pimienta. Teresita es profesora en Ciencias de la Administración, es técnica superior en Administración de Empresas, tiene una vasta experiencia docente, hace 15 años está en la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán, en las especialidades Gestión y Administración de las Organizaciones, Electricidad y Automotores, en asignaturas referentes a la creación y puesta en marcha de negocios, y es asesora del proyecto escolar Pila al Ladrillo, reconocido internacionalmente. Milagros Pimienta es profesora en Ciencias de la Educación y actualmente coordinadora de formación docente continua del Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente número 1. Como ustedes saben, el mecanismo que tenemos es nuestras invitadas podrán hablar unos 15 minutos cada una, y luego vamos a intercambiar opiniones, preguntas a través del chat, fundamentalmente del Zoom. Bienvenidos a todos. Comenzamos con Teresita. Buen día, Teresita. Buen día, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, no? Perfectamente. Bueno, me alegro. Bueno, primero, más que nada, agradecer la invitación a participar de este desayuno coyuntural, donde vamos a tratar de aportar algo de lo que vivimos este año y, por supuesto, aprender bueno, de esta nuestra participación en este desayuno. Así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar este desayuno. Vamos a hacer referencia, en primer lugar, a lo que venimos viviendo desde marzo de 2020 hasta nuestros días. Pero hacer referencia en algunos puntos que son claves para lo que estamos viviendo y aquello que se viene. En octubre de 2020 se publicó un informe donde la CEPAL y la UNESCO coeditaron algunos datos importantes sobre América Latina y el Caribe, por supuesto, incluida nuestra Argentina, ¿no es cierto? Algunos datos importantes que nos sirven como referencia para tomar algunas consideraciones. En ese informe, bueno, nos destaca que 1.200.000 millones de estudiantes de todo el mundo quedaron sin clases presenciales a partir del inicio de esta pandemia. Y de esa cifra, ¿no? 1.200 millones, 160 millones eran estudiantes de Latinoamérica y el Caribe, y 12.600.000 de Argentina, sin contar la educación universitaria. Bueno, en nuestro país las medidas fueron adoptadas para hacer frente a contingencias que podríamos agruparlas en dos campos de actuación. Más precisamente yo los agrupo, ¿no?, en dos campos de actuación. Por un lado, el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de
de la diversidad de formatos y plataformas con o sin uso de tecnología. Y por otro lado, la movilización del personal de las comunidades activas, todo lo que implicó la reestructuración institucional, ¿sí?, de la escuela como institución. A pesar de esta reingeniería constante, docente, que supuso un esfuerzo también constante, en un contexto sí, de continuo cambio, esta pandemia indudablemente deja secuelas en el trayecto formativo de estos estudiantes. Para nosotros, más de 12 millones de estudiantes. Si queremos determinar las causas de estas secuelas, es decir, el por qué tuvimos que acotar nuestras planificaciones, nuestros programas, nuestros proyectos a saberes prioritarios, y por qué esos saberes, en muchos casos, no fueron totalmente desarrollados, podemos hacer diferentes análisis, por ejemplo, considerando los niveles educativos, por ejemplo, considerando las orientaciones, los distintos ciclos, ¿sí?, ciclo básico, ciclo orientado, ciclo superior, etc. Pero cualquiera sea el enfoque de este análisis, deja al descubierto algo. Dos cosas otra vez que yo resalto, ¿no? Que los estudiantes adolescentes no estaban preparados para asistir a clases desde casa, eso por un lado. Y no me refiero solamente a la conectividad, a la falta de conectividad, a la escasez de conectividad, sino también al hábito de sentarse todos los días a realizar actividades desde casa, a realizar actividades que los profesores, que los docentes proponíamos y seguimos proponiendo por medio de esta educación a distancia, en este momento, ¿no?, un sistema combinado. Ni hablar de los niños, donde tenemos otros actores que ya son también los padres, ¿no?, otros actores en este contexto. Eso por un lado. Y otra cosa que deja como, que vislumbra esta situación, es que no todos los docentes están preparados para replantear sus estrategias pedagógicas utilizando la tecnología. Es una triste realidad, pero es nuestra realidad. Entonces, quiero decir con esto que a pesar de los resultados que dejan al descubierto estos aspectos que no nos gustan, estos mismos resultados los tendremos que usar en este momento como insumos, ¿sí?, como insumos para generar cambios. Y para modificar un modelo educativo emergente. Este modelo educativo emergente, nosotros lo estamos observando, pero a la vez estamos siendo protagonistas de este cambio, ¿no?, de esta bisagra que hay a partir de esta pandemia, en el aspecto educativo. Sin previo aviso, la pandemia nos dejó sin el espacio en el aula, nos quitó las herramientas de enseñanza a partir de las cuales o que estábamos acostumbrados, pero sobre todo nos dejó como contraparte algo que nosotros apreciábamos mucho y que se nos cortó de repente, que era el contacto permanente con nuestros estudiantes. Estábamos acostumbrados a evidenciar de manera inmediata, a través de nuestras clases, las capacidades y competencias que deben tener nuestros estudiantes en la construcción de su conocimiento en cada clase. Y es entonces donde emerge este nuevo modelo educativo, del cual no solamente somos testigos, como dije anteriormente, sino también somos protagonistas y lo estamos construyendo entre todos. Este nuevo modelo educativo está compuesto por un conjunto de enfoques, ideas pedagógicas, todavía que no están sistematizadas y que surgen alrededor del uso de las TIC, que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informativo, colaborativo, interactivo, si se quiere decir, creativo, innovador. Este nuevo modelo educativo del que hablo está formado por un contexto que a su vez nos muestra contradicciones, que es un poco el núcleo de este desayuno coyuntural, ¿no?
Esas contradicciones, ¿por qué hablo de ellas? Porque por un lado se nos sigue exigiendo calidad educativa, pero por otro lado se instrumentan medios de promoción, de aprobación, de acreditación de saberes que no están, o capacidades que no se evidencian. El esfuerzo que en reiteradas ocasiones se les exigió a los estudiantes durante este tiempo, el esfuerzo que hicimos los docentes, el esfuerzo que hicieron las familias, es enorme. Y yo creo que vemos ahora, ¿no?, que no es recíproco a por las múltiples facilidades que se están dando al promocionarlos, al aprobarlos, y en esta etapa, ¿no?, del trayecto formativo de nuestros estudiantes. La promoción automática parece como acentuar aún más la desigualdad que hay en el aspecto educativo. Si antes hablamos de desigualdad, hace unos meses, y lo seguimos hablando, de desigualdad respecto de los recursos tecnológicos que tienen nuestros estudiantes, ahora estamos también vislumbrando otra desigualdad, puesto que estamos poniendo en un mismo plano a aquellos estudiantes que se esforzaron, que hacían las tareas o mandaban las tareas como ellos dicen, ¿no?, que sus profesores, que sus docentes proponían, esas familias involucradas, y estamos poniendo en un plano de igualdad a estos alumnos, estudiantes, con aquellos que, teniendo herramientas, no lo hicieron. Y no estoy hablando solamente de la conectividad, por eso decía hoy cuando comenzaba, que hubo todo un replanteo, ¿no?, en la forma de enseñar, y que no solamente está ligado con el uso de las herramientas tecnológicas, sino también con el uso de otros instrumentos, otras herramientas que ya veníamos utilizando, como son los cuadernillos. El año pasado tuvimos que adaptar, adaptar nuestros cuadernillos, y en el caso de muchas escuelas, la entrega era gratuita. ¿Para quiénes? Para aquellos estudiantes que no tenían la posibilidad de conectarse. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora estamos poniendo en un plano de igualdad a los estudiantes que, con su conexión, escasa o no, hicieron lo que pudieron en ese momento, respondieron a las propuestas de sus docentes, con aquellos que, aún teniendo la posibilidad de no hacerlo a través de una herramienta tecnológica, no respondieron tampoco con, estoy hablando de estos cuadernillos, ¿no? No iban a buscar a la escuela, no hacían, totalmente desaparecidos, hasta el momento en que se enteraron que la promoción no era automática, la promoción del ciclo 2020. Y respecto de esta promoción automática, es justamente el último puntito, el último tema que quiero tratar en estos últimos minutos que quedan, ¿no? La promoción automática, ¿de qué estamos hablando? Y se define como una progresión sistemática del estudiante al siguiente grado escolar, independientemente de los aprendizajes alcanzados. El objetivo de esta promoción automática fue siempre, desde que comenzó, que no comenzó con la pandemia, fue reducir la repitencia, reducir los costos educativos, las consecuencias negativas que tenía la repitencia, la antigua repitencia, las consecuencias negativas en el estudiantado. Se habla mucho también del aspecto emocional. Y durante esta pandemia, muchas veces escuchamos el término promoción automática, y que en una parte del año, de una etapa del año, a los docentes nos jugó en contra, cuando hubo una especie de confusión, ¿no?, el año pasado, en mayo, junio, ¿sí?, cuando nuestros alumnos empezaron a dejar de presentar
sus trabajos, a dejar de responder, de responder las clases sincrónicas, también las asincrónicas, por supuesto, porque empezaron a ver que igual iban a pasar de año, igual iban a promocionar el año presentando o no trabajos. Y costó muchísimo volver de esa situación de desconcierto. A los docentes nos costó, a los docentes de adolescentes nos costó muchísimo esfuerzo que nuestros alumnos volviesen a este sistema que lo estábamos creando, que lo estábamos construyendo día a día, que lo estábamos planificando semanalmente. Costó muchísimo hacerlos entender a ellos y a sus familias que no había promoción automática por COVID, que nosotros estábamos trabajando el día a día, que si bien todos estábamos en la incertidumbre, y no solamente por la pandemia, sino también por este nuevo modelo educativo, también está costando, y sigue costando hasta ahora, trabajar con algo que se nos propone, que es la articulación de 2 años, ¿no? 2020 y 2021. La unidad pedagógica que hablamos. Entonces, mi análisis es como ambiente, clima, escolar, institucional, es una terrible confusión. Por un lado tenemos a alumnos que tienen su A, como dicen ellos, porque tienen aprobado su espacio curricular del año pasado y están haciendo el siguiente año. Y por otro lado tenemos sentados al lado en la misma burbuja a aquellos que quedaron en PA, que quedaron en proceso de aprobación, que siguen cursando el año siguiente, digamos, el curso siguiente, fueron promovidos, pero no están aprobados, no tienen la aprobación de lo que fue el ciclo lectivo del curso que hicieron en el ciclo lectivo 2020. Entonces, me pregunto y les pregunto, ¿no? En esta mañana, si este fantasma de la promoción automática, la ausencia por segundo año de las evaluaciones a aprender, sumado a las deficiencias que ya expresé anteriormente cuando comenzaba a hablar, estas deficiencias que quedaron expuestas, deficiencias que ya tenía nuestro sistema educativo, que quedaron expuestas en la pandemia. Si todo esto no agravan aún más el contexto de incertidumbre por el que estamos atravesando en el plano educativo. Me pregunto todos los días, sigo escuchando opiniones de mis colegas, y digo, y me replanteo todos los días sobre las capacidades, en especial, ¿no? Las capacidades y competencias que tienen que tener mis alumnos. Y me replanteo todos los días si realmente estamos en el camino correcto. Entiendo que estamos construyendo este nuevo modelo emergente, educativo emergente, pero hay resultados que están a la vista y hay acciones que creo yo, desde mi humilde opinión, que creo yo no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien, me refiero a esa aparente igualdad que a mi criterio provoca más desigualdad entre nuestros estudiantes. Me preocupa mucho, y hablábamos el otro día en una reunión de docentes, me preocupa mucho los egresados de este año. Ellos ya llevan 2 años, ¿sí? en esta situación. Yo compruebo en mis clases que el año pasado aprendieron poco, y no me estoy refiriendo a saberes o a saberes prioritarios, sino a sus competencias. Yo compruebo todos los días que es necesario el permanente ajuste, y no estoy hablando de ajuste de contenidos, estoy hablando de saberes prioritarios, saberes que tendrían que estar ya muy incorporados a esta altura de este año. Estoy comprobando todos los días que se perdió el hábito
de sentarnos a estudiar, de que hay una confusión en este sistema combinado de virtualidad y de presencialidad. Estoy comprobando que trae más incertidumbre que certezas este nuevo modelo que estamos tratando de construir, pero en mis comprobaciones constantes de todos los días también está esa esperanza, ¿no? Y por ahí digo, si los docentes fuéramos un poquito más escuchados para al momento de redactar esas circulares que recibimos casi cada semana, las circulares pedagógicas que recibimos casi cada semana, donde nos proponen cosas que muchas veces decimos, no me alcanzan las 24 horas. Yo salgo de la escuela, en este momento estoy en la escuela, todavía no entro a clases, salgo de la escuela, tengo que seguir corrigiendo los trabajos de las burbujas que no están asistiendo a la escuela, a clases, y al corregir esos trabajos, a mí sinceramente no me alcanzan, yo no puedo evidenciar si esas capacidades, esas competencias que tanto hablamos y que se hablan en cada circular, realmente están incorporadas. Bueno, ese es mi planteo. No sé si me quedan todavía algunos minutos, pero es el planteo que tengo para hacer en esta mañana. Perfecto el uso del tiempo. Gracias, Teresita. Vamos a escuchar a Milagros Pimienta. Milagros, buen día. Estás con el micrófono muteado. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí te escuchamos. Me pide que me habiliten nuevamente para compartir pantalla. Mientras tanto... Está habilitado. Está habilitado, sí. Quiero agradecer al señor Alberto Medina Méndez por la invitación al Club de la Libertad, por este espacio de diálogo y de aporte que me parece fundamental en estas circunstancias que estamos atravesando. Como sociedad, la educación nos convoca a todos y creo que en la medida en que todos nos involucremos vamos a poder aportar para la mejora, que es la mejora de nuestro futuro, lo que está un poco en juego. Coincido con muchas de las cosas que planteó Teresita. Me gustaría hacer una pequeña contextualización de la situación, un tanto social e histórica, para poder pensar, creo yo, con más claridad qué es lo que nos está interpelando esta cuestión de la promoción automática 2021. Y para eso voy a iniciar con una frase que quizás muchos de ustedes ya escucharon. Los que estamos en educación la venimos escuchando prácticamente hace como 10 años ya, y es esta de que la escuela es una institución del siglo XIX, con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Lo que nos está planteando esta frase justamente es que la escuela no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno histórico y social. Es un fenómeno que tiene que ver con un formato que en un momento dado triunfó, digamos, se manifestó como el mejor formato frente a otros posibles en un contexto determinado, y tiene que ver con dar respuestas a las necesidades que habían surgido en ese contexto. Ahora, la frase dice que es una institución del siglo XIX. Sin embargo, cuando hacemos un poquito de historia y nos ponemos a analizar cuáles son los antecedentes que llevaron a la constitución de esta institución, tenemos como aportes fundamentales la Ratio Studiorum, que era la propuesta pedagógica de los jesuitas, fue publicada en 1599, y la Didáctica Magna de Comenio, de la cual muchos de ustedes quizás escucharon hablar, que fue publicada por primera vez en 1639. Es decir, los antecedentes de esta institución que triunfa en el siglo XIX, los encontramos en el siglo XVII. Por eso decimos, es una institución de la modernidad en su, digamos, más cabal sentido, que
surgió para dar respuesta a los problemas que cambiaban ese cambio de época tan importante y trascendente para la humanidad. Este modelo, esta escuela, este modelo pedagógico, como decía Teresita, se instaló de alguna manera y generó que nos habituemos a esas prácticas que se desarrollaban en la escuela, ¿sí? Había un funcionamiento uniforme, había semejanza, homogeneidad en cuanto a las prácticas, a los haceres, ¿sí? Todo esto se llama gramática escolar. Al punto de que si yo, por ejemplo, les muestro estas fotos, imaginemos que ustedes estaban con los ojos cerrados, con los ojos vendados, de pronto les sacamos las vendas, les muestro una foto como esta, ustedes saben, muy probablemente sin necesidad que yo diga nada, que eso se trata de un pasillo de una escuela. Y estoy segura de que son capaces de configurar perfectamente, si se acercan a esas ventanas, a esas puertas que estamos viendo, qué es lo que van a ver ahí adentro, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con ese modelo pedagógico que triunfó y que se instaló y lo hemos naturalizado a lo largo de este siglo y medio que transcurrió desde aquel momento en que la escuela empezó a universalizarse. El triunfo de la escuela, ¿sí?, como modelo no fue algo al azar, no fue azaroso. Realmente en ese momento se constituyó en un gran instrumento que potenció la distribución del conocimiento a niveles que no habían existido hasta este momento histórico. Es decir, cuando nosotros revisamos un poco la historia de la humanidad, la mayor parte del tiempo el acceso al conocimiento estaba reducido a muy pocos, ¿sí? A muy pocos privilegiados, cosa que este dispositivo que llamamos escuela logró cambiar, ¿sí? Posibilitó el acceso al conocimiento de muchos más. Pero, a pesar de esto, nosotros hemos visto que no consiguió llegar a todos, ¿sí? Y que a pesar de todos los esfuerzos que se realizaron en el campo educativo y en el campo escolar desde el siglo XIX en adelante, no escapó a los problemas de la segregación y la desigualdad. Es decir, todo lo bueno que tiene la escuela, la potencia igualadora que tenía la escuela, no logró igualmente romper con las desigualdades sociales, y eso lo sabemos todos, digamos, es un problema que se ha manifestado, digamos, desde que ha estado presente antes de la llegada de la pandemia, ¿sí? Es decir, ¿a qué nos ha llevado la constante repitencia, digamos, del modelo educativo? A lo que nosotros hemos conocido, que existía ya desde antes de la pandemia, vuelvo a repetir, el fracaso escolar. ¿Cómo podemos analizar el fracaso escolar? Podemos analizarlo como distintas manifestaciones, pequeñas manifestaciones que se pueden ir dando, ¿sí?, a lo largo del año escolar, que son esos pequeños fracasos en la experiencia escolar. Es decir, ese modelo, ese dispositivo, no generaba que todos puedan realmente acceder al conocimiento. Por ejemplo, hay algunos que no entendían temas, hay algunos que tenían ausencias reiteradas, no podían hacer la tarea, no contaban con útiles y libros para estudiar, vivían en situaciones adversas, sufrían distintas formas de discriminación, burlas, no tener a quién recurrir por más apoyos y explicaciones. Esas son algunas de las razones que enuncia UNICEF en un informe que se denominó Propuestas para superar el fracaso escolar en el año 2007.
En este informe analiza la cuestión de la repitencia y el abandono y plantea justamente cómo con datos duros, es decir, con datos provenientes de la estadística, de la matemática, cómo la repitencia no ofrece los resultados pedagógicos esperados. Es decir, no genera mejores aprendizajes en los sujetos al repetir la experiencia educativa que se supone que no ha logrado plenamente. Esto no da lugar a que alcance los aprendizajes esperados, sino que según los datos estadísticos se encuentran sus resultados por debajo de los estudiantes o los compañeros con los que comparte el nuevo año, ¿sí? Ahora, nosotros a esto, que ya lo sabíamos en el año 2019, le sumamos la pandemia. Y es interesante esto que plantea Mariano Narodowski, que nos dice: la pandemia acelera, profundiza y evidencia lo que ya existía. Y la combinación de esos tres factores en el campo educativo se vuelve fatal. Es decir, todos los problemas que de alguna manera venía arrastrando ese modelo pedagógico de la escuela del siglo XIX, se profundizan a niveles geométricos con el surgimiento, con la aparición de la pandemia y de las respuestas que se han dado a los problemas que plantea la pandemia. Un análisis que creo que es el análisis que citó Teresita, publicado en octubre del 2020, ¿sí? Sobre las consecuencias de la interrupción de las clases presenciales por la pandemia COVID-19, nos plantea lo siguiente. Por ejemplo, respecto de los aprendizajes logrados, se produce una pérdida que ha sido mensurada y que ha sido de alguna manera, digamos, calculada, que repercute sobre todo en los estudiantes más vulnerables. Es decir, una pérdida que está en profundizar la brecha en la desigualdad económica, no el impacto de las consecuencias de la interrupción de las clases. No es lo mismo para todos esos millones de estudiantes que forman parte de nuestro sistema educativo. Esta pérdida de aprendizajes está calculada, está estimada, que de acuerdo al nivel, al grado en el cual se encuentra el estudiante, puede ser de medio año, de un año, hasta un año y medio de los aprendizajes esperables para su trayectoria escolar futura. Pero esta pérdida de aprendizajes no se queda ahí. Además de esto, se profundiza en función de la desigualdad educativa, es decir, de todo el acceso, la permanencia y el egreso con éxito dentro de lo que es el sistema educativo, afecta sobre todo a las mujeres, afecta más a las mujeres que a los varones, y además también, obviamente, interfiere en las posibilidades futuras de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas, al tener menos aprendizajes, en el futuro van a tener menos posibilidades de insertarse en empleos de calidad y por lo tanto, obviamente, toda su calidad de vida se va a ver afectada por esta situación. Además de esto, tenemos que sumar los efectos sociales y en la salud que ha provocado la interrupción de las clases. Desde sedentarismo, hábitos alimenticios menos saludables, aumento de tiempo frente a las pantallas, menor reporte de casos de abuso y de violencia y negligencia infantil, lo que de alguna manera impide la intervención y el rescate de estas víctimas, y un claro deterioro en la salud mental
dentro de lo cual tenemos que incluir el cuidado especial que requieren ciertos grupos, como por ejemplo los estudiantes con algún tipo de discapacidad, que por esta cuestión de la interrupción de las clases por la pandemia, muchos han retrocedido en sus logros, han perdido logros que habían alcanzado gracias a la intervención de la escuela. Bueno, creo que todo esto nos interpela y lo que nos plantea es que tenemos que hacernos preguntas centrales para poder avanzar. En primer lugar, tener en claro cuál es el centro de la acción del sistema educativo. ¿Sigue siendo el centro esas cuestiones para las cuales surgió la escuela, el modelo de la escuela en el siglo XVII y se instala y se universaliza a partir del siglo XIX? ¿Sigue siendo ese el mismo centro de la escuela? Hoy en el siglo XXI tenemos que pensar ya en otras cuestiones. ¿Cuál es la tarea central de la escuela hoy? ¿Quién o quiénes se constituyen en el eje de la preocupación educativa? Y esta última pregunta es la que me parece la más importante. ¿Quiénes son los sujetos para los cuales están destinadas las propuestas educativas y cuál es el objetivo que nos tenemos que plantear para estos sujetos que son el eje de nuestra preocupación educativa? Como planteó Teresita, coincidiendo con ella, nosotros estamos frente a las puertas de necesariamente un nuevo modelo pedagógico. Se viene hablando de un nuevo modelo pedagógico ya hace mucho tiempo, pero en realidad toda esta situación de la pandemia nos plantea de que ese modelo que quizás se estaba gestando hasta el 2019, hoy pareciera que ya lo hemos dejado atrás hace mucho tiempo. La situación del año 2020 nos empujó a la virtualidad, pero como bien planteó Teresita, esa virtualidad no fue plena. Nosotros somos, si hay algo de lo que tenemos conciencia, es de que esas respuestas que se dieron durante el 2020 fueron realmente muy, muy pobres para las necesidades que tiene la escuela. Y hoy, el 2021, también nos enfrenta a nuevas situaciones. Este modelo dual o la bimodalidad, que en realidad va trascendiendo y se va construyendo de distintas maneras y con distintas propuestas, nuevamente nos interpela, y aún hay muchas cosas en las cuales tenemos que pensar y tenemos que construir para poder terminar de adaptarnos. Bueno, en este punto entonces empezamos a hablar nuevamente de la promoción automática, ¿sí? Digo nuevamente porque, como bien dijo Teresita, ya el año pasado se instaló la cuestión de la promoción automática, pero la promoción automática no es nueva. Este informe de UNICEF, del cual yo hablaba, del año 2007, que planteaba justamente cómo la repitencia no lograba dar respuestas al problema para la cual se la utilizaba como modalidad habitual en esa escuela tradicional del siglo XIX, la promoción automática apareció como una respuesta alternativa a la repitencia. ¿Cuál era la finalidad de la promoción automática? Prevenir el abandono, porque los números habían demostrado que la repitencia era un primer signo de el futuro abandono de esos sujetos. Sobre todo la repitencia que se daba, por ejemplo, en el primer grado de la educación primaria, ¿sí? O la repitencia que se puede dar en los primeros años de la educación secundaria, ¿sí? Porque son momentos claves, son
momentos de hito dentro de la trayectoria de un estudiante en el sistema educativo, y los números demostraron que los sujetos que repetían, como les dije, no lograban recuperar los aprendizajes esperados y a la larga terminaban abandonando el sistema, lo cual era una consecuencia muy grave, obviamente, para el sujeto, pero también para toda la sociedad. Entonces, la promoción aparece como una respuesta a esos problemas de los bajos niveles de aprendizaje, ¿sí?, que busca minimizar los daños pedagógicos que puede generar el fracaso escolar, como también los daños emocionales y subjetivos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar o qué es lo que nos tiene que, de alguna manera, convocar? ¿Sí? Que la utilización de la promoción automática se haga realmente de la mejor manera y no solamente como una respuesta, como una medida administrativa coyuntural, ¿sí?, como plantea el nombre de estos desayunos, que trata de poner un parche o trata de dar una respuesta superficial al profundo problema que estamos enfrentando en educación. Si la promoción automática no está acompañada de dispositivos que realmente promuevan los aprendizajes esperados, de dispositivos que garanticen que de alguna manera se desarrollen los logros esperados en los estudiantes, la promoción automática no es una herramienta válida. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta y aclarar es que promoción automática no es lo mismo que aprobación de los saberes, ¿sí? La promoción es una estrategia por la cual se considera que lo que antes eran dos unidades separadas, por ejemplo, primer grado y segundo grado, se convierten, como dijo Teresita, en una unidad pedagógica, en un ciclo que inicia, supongamos, en marzo de 2020 y termina en diciembre del 2021, pero que en ese ciclo tienen que estar en claro cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son los saberes prioritarios que vamos a buscar desarrollar en los estudiantes, y tiene que estar en claro cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar para que esos estudiantes puedan lograr esos aprendizajes esperados. Es decir, de qué manera vamos a intervenir con la enseñanza para guiar, acompañar, apoyar y promover que esos estudiantes aprendan y desarrollen esas capacidades esperadas. Promoción automática no es lo mismo que aprobar, como tampoco aprobar es lo mismo que aprender, que es otra gran cuestión que nosotros tenemos que, desmitificar en la escuela, que el aprendizaje, el haber aprobado, no es lo mismo que aprender. Y hoy la escuela más que nunca tiene que focalizar en cuáles son los aprendizajes deseados. Como decía Teresita, las competencias, esos saberes que yo sé que mi alumno necesita desarrollar y que muchas veces no encuentro evidencias de que realmente se estén desarrollando. Ese tiene que ser nuestro foco y esa tiene que ser, desde mi perspectiva, la mirada central respecto del problema educativo y de esta tragedia que está atravesando la escuela con la situación de la pandemia. La promoción automática, si no está acompañada de las medidas integrales que ayuden a la mejora escolar para afrontar el fracaso y fortalecer los aprendizajes, no es una herramienta útil, al contrario, puede llegar a ser una herramienta perjudicial. Por esto creo que hoy, más que nunca,
sí, coincidiendo con el planteo que hace Mariano Narodowski, el criterio de priorizaciones debe ser fundamental. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos frente a cualquier decisión que se tome en relación a la educación y a la escuela es el ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer lo que pretendemos hacer? ¿Sí? Es fundamental tener en cuenta que ese modelo pedagógico de la escuela del siglo XIX respondió a una situación histórico y social y fue muy exitoso. Nuestro país siempre fue muy orgulloso del éxito que tuvo la escuela en nuestra sociedad y en nuestro contexto regional, pero quizás ese modelo alcanzó límites que hoy implican necesariamente pensar en un nuevo modelo pedagógico. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es tener expectativas reales frente a la realidad que estamos enfrentando, tener mayor flexibilidad, pero eso no implica quitar, digamos, rigurosidad a nuestras propuestas, tener en claro que nuestro objetivo es lograr más y mejores aprendizajes siempre, y de esta manera tratar de seleccionar de forma inteligente las propuestas que vamos a desarrollar. También me parece que es importante permitirnos pensar nuevas configuraciones donde lo que planteaba Teresita, el docente que está en la escuela, frente al aula, frente al adolescente, tiene que ser el protagonista, tiene que tener las herramientas para poder desarrollar las innovaciones pedagógicas, muchas de las cuales no es necesario que aparezcan de la nada, porque hay muchas acciones que ya se venían realizando de innovación pedagógica antes de la pandemia, que buscaban dar respuesta, como les decía, al nuevo modelo pedagógico que se estaba gestando. Bueno, de todo eso que teníamos, ver qué nos sirve, qué continuidades podemos tener para dar respuesta a estas necesidades urgentes que estamos teniendo hoy en día. Y finalmente, construir con esto proyectos flexibles, realistas, es decir, que busquen realmente garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje para los niños y para los jóvenes que hoy están transitando la escuela. Finalmente, me gustaría cerrar con una frase de una publicación del documento Concertación Educativa que fue desarrollado por especialistas en educación, docentes interesados en la educación, fue presentado a finales del año pasado, de distintos, provenientes de todas las ideologías, digamos, que tenemos en desarrollo en nuestro país, y que lo que plantearon es que, bueno, no hay certezas, estamos utilizando esta palabra que también usó Teresita, ¿no es cierto?, más que nunca en un lugar de incertidumbre. La escuela siempre ha desarrollado prácticas inciertas, pero hoy más que nunca. Pero lo que sí sabemos es que hay muchas desigualdades y problemas socioeducativos que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y a los cuales tenemos que dar respuestas que sí tienen que ser certeras para poder solucionar estos problemas. Y con esto termino mi presentación y nuevamente gracias por este espacio. Muchas gracias, Milagros. Les recuerdo a los participantes que pueden hacer preguntas a través del chat, ya algunas me han acercado. Hay el arquitecto Germán Soto dice: uno de los mitos que derribó la pandemia es que lo que suponíamos eran habilidades propias de un estudiante del siglo XXI, manejarse con todas las herramientas de las TICs, en realidad lo que está demostrando es que son hábiles
para lo lúdico, para los jueguitos, pero no para estudiar, para incorporar contenidos. ¿Alguna quiere responder esta inquietud? Sí, Sí. quiero decir que coincido totalmente con este planteo y esto es fundamental tener en claro, porque lo que nos están demandando las TIC es el desarrollo de competencias digitales muy específicas y que muchas veces no han sido consideradas, no se tienen en cuenta en el trabajo pedagógico. Es decir, una cosa es tener habilidad o tener quizás rapidez para intuir el mejor uso de las tecnologías, que es quizás de lo que carecemos las generaciones mayores, digamos, los no millennials, los no centennials, carecemos de esas habilidades que nos hacen aprender rápido el uso de la tecnología. Pero los jóvenes carecen de muchísimas competencias digitales, la búsqueda de información, el análisis de la información, el procesamiento de la información, la producción de la información. Esto, digamos, implica las habilidades mentales más elevadas que tenemos los seres humanos y no es fácil desarrollarlas, no es fácil aprenderlas, y menos aún en soledad. ¿Sí? Estos aprendizajes se desarrollan mejor y se resuelven mejor en el intercambio, donde obviamente la tarea del docente es fundamental. Tengo unas preguntas evidentemente son padres preocupados. Dice, si existe algo, si ustedes conocen que existe algún ámbito donde los padres puedan participar de esta discusión que se está dando sobre la no calificación de los alumnos o la promoción automática. Siempre se ha hablado, manifiesta este padre, de la interacción entre docentes, escuela, padres, estudiantes, pero cree que ahora no hay espacios para que los padres puedan opinar. Sí, voy yo. Bueno, gracias. Bueno, creo que las instituciones últimamente están escuchando mucho a los padres. Las instituciones, me estoy refiriendo a las escuelas. De hecho, siempre están llegando padres que el otro día en una reunión, ¿no?, comentábamos, se quejan por todo. Sí tienen mucha tarea, si no tienen mucha tarea los chicos, sí, bueno. Pero, y creo que son escuchados, así como son escuchados en las instituciones, en las escuelas, creo que se debe escuchar, no se nos puede ignorar, digamos, en el ámbito educativo. Ahora, otro tema sería si realmente se hacen eco de esas opiniones de los padres, ¿no? Que también es un punto de vista como para considerar en otra charla, ¿no? Lo que dicen los padres, las consideraciones de los tutores. En mi caso, en el caso de la escuela donde yo trabajo, donde muchas veces están ausentes y ahora, a raíz de esta pandemia, estuvieron muy presentes los padres, pero con una actitud constante de reclamo, ¿no? Por cualquier cosa, reclamo, incluso por las prácticas pedagógicas. Entonces, bueno, de vuelta tiene que salir el docente a marcar su rol, y digo marcar en el buen sentido, digo marcar, hacerle comprender que esto es una construcción juntos, ¿sí? Tanto de docentes como padres para el bienestar de los estudiantes. Entonces, bueno, yo creo que hay espacios donde se puede escuchar a los padres. De hecho, me parece que este es un espacio donde los padres, esta es una oportunidad donde los padres podrían participar, dar su opinión. Otro tema es que el sistema educativo se haga eco de esas opiniones, de respuestas a esas opiniones. Otra pregunta que nos han enviado
está referida a si ustedes han mencionado que el año 2021 ha sido mejor que el 2020 respecto a la tarea o al trabajo escolar. ¿Cómo va a ser el 2022? ¿Va a continuar este módulo que dura 2 años? ¿Vamos a extender al tercer año al hacer una promoción automática? Esa es la pregunta. No, en este momento no tenemos certezas de eso todavía. Me parece que es algo que está planteado, digamos, están en la mesa, pero que depende mucho de las políticas educativas y de las decisiones que se tomen a nivel de política educativa. Lo importante sería que esas decisiones vengan acompañadas de otras decisiones ligadas a la estrategia de acompañamiento de la promoción automática, ¿sí? Que de esas estrategias que sean realistas y que no sean, como planteaba Teresita, una serie de circulares alejadas de las realidades que tienen los profesores en las escuelas. Ese es el gran problema y el gran debate. Nosotros, el sistema es como, cuando hablamos de las escuelas, estamos hablando de unidades, pero cuando hablamos del sistema, estamos hablando como de un gran monstruo formado por muchas particularidades diversas, que es lo que muchas veces no se tienen en cuenta en las decisiones de política educativa. Y por otro lado genera la cuestión de cómo evitar la fragmentación. Entonces es muy complejo realmente el análisis del problema de la escuela, del sistema educativo, y de dar respuesta a estas necesidades que está planteando el contexto histórico actual. Me gustaría agregar algo en relación a la relación familia-escuela, que es una de las cosas más positivas que podríamos decir ha dejado esta pandemia, que los padres recuperen su rol protagónico en relación a la alianza que es necesario establecer con la escuela. La alianza escuela-familia es fundamental para el logro del éxito educativo, digamos, y ojalá más padres estén interesados en participar, pero en una forma, digamos, positiva, y no solo de reclamo o de queja, sino de acompañamiento, de apoyo a la tarea docente. Nosotros en los últimos años hemos escuchado muchos casos de padres que atacaban a los docentes, por ejemplo, y eso es totalmente perjudicial para toda la sociedad. Ojalá recuperemos esos padres con conciencia de que la tarea del docente es ayudar a los chicos, y que por lo tanto también ellos tienen que colaborar con los docentes. Y con respecto a la opinión de sus alumnos, ¿tienen alguna de ellas? ¿Qué opinan sobre la promoción automática? ¿Es cierto que a algunos les quita motivación el hecho de no existir la calificación de 1 a 10 como estaban acostumbrados? En mi caso, yo trabajo con adolescentes de 15 a 18 años. Lo primero que yo observo es que les provoca una terrible confusión. Ellos quieren el número. Sí, profe, estoy aprobado, pero ¿y cuánto me saqué? En mi caso, ¿no? Es la eterna pregunta, la constante pregunta. La desmotivación yo observé regularmente el año pasado, como decía, los meses de mayo, junio, cuando yo decía, ¿no? ¿Para qué voy a presentarse? Igual vamos a pasar de año, ¿no? Igual vamos a... Esos eran los mensajes cuando mandábamos mensajes de manera privada, porque por ahí por los grupos de WhatsApp no querían hablar. Entonces era, bueno, profe, pero si igual vamos a pasar, ¿para qué vamos a presentar? Este año veo que
a mí particularmente me llamó mucho la atención, ellos quieren venir a la escuela, quieren venir a la escuela, quieren estar en contacto con sus profesores, quieren estar en contacto con sus compañeros. Son conscientes también de las carencias que tienen, y cuando hablamos esto, ¿no? Y ahí coincido mucho con Milagro, porque aprobar no es aprender, y hablamos de esto con los chicos, yo soy muy sincera, muy frontal con ellos, les digo, ¿qué es lo que a ustedes les conviene realmente? Las soluciones a corto plazo, no, les doy los efectos de una solución a corto plazo. Les digo, bueno, a corto plazo ustedes estarían aprobando algo que no saben. Entonces, ¿qué efectos va a tener? ¿Qué consecuencias va a tener en lo que ustedes vayan a elegir el día de mañana, que ya es un futuro inmediato? Entonces, cuando hablamos de esto y nos sinceramos, ellos terminan entendiendo. No es tan difícil de que el adolescente se ponga en el lugar, en la situación, se contextualicen ellos también y hagan una autocrítica, una reflexión. Y hay por ahí un cambio, ¿no? Un cambio de conducta cuando yo particularmente les planteo esto. Entienden y es como que, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí empezamos el camino de esto de buscar la solución y de ir ajustando. ¿Estos se acuerdan? Deberían saber, a lo mejor no se acuerdan, dimos, no dimos, dieron en tal materia. Es constante esto. Yo esto lo había planteado en febrero, cuando comenzamos a trabajar con los chicos que estaban en proceso de aprobación, y después volví a plantear cuando comenzaron las clases por burbujas, ya cuando estaban los chicos que habían aprobado el año pasado. En eso yo veo como un plano de igualdad, ¿no? Llegan al razonamiento, bueno, ellos razonan analizando el contexto en el que estamos, desde su perspectiva, y entienden. Desde ese punto de vista yo no veo el inconveniente con ellos. Por ahí el inconveniente está en el contexto, en la casa, o sea, en los medios, por ahí vienen un poco confundidos, ¿no? Pero cuando ellos razonan la problemática, la situación y sobre todo las consecuencias que va a tener en su formación, en su proyecto, en su trayecto, mejor dicho, en su trayecto formativo, hay una respuesta favorable. Bueno, muchas gracias, Teresita. Muchas gracias, Milagros. Cumplimos con el tiempo, a las 9 teníamos que cerrar esto. Les agradecemos por participar. Seguramente en este tema de educación vamos a seguir saludablemente opinando y participando todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantada de participar.